Déjame contarte sobre Marcos. A los 37 años, tenía todo lo que se supone que debemos tener para ser exitosos. Buen trabajo, casa bonita, 2 autos en el garaje. Pero había algo, no podía dormir. Noche tras noche daba vueltas en la cama. Su cabeza lo paraba, pensamientos sin fin, ruido constante, pero nada de paz. Y lo peor no era el insomnio. Lo peor era que no sabía qué le pasaba. No estaba triste exactamente, tampoco era ansiedad pura. Era como un hueco, un vacío que no duele, pero tampoco te deja respirar. ¿Sabes de qué hablo? Ese vacío que aparece cuando llevas tanto tiempo huyendo de ti mismo que ya ni recuerdas quién eres. Cada mañana era lo mismo. Marcos se preparaba como si fuera a actuar en una obra de teatro, ponía su mejor cara, se tomaba su café como combustible y empezaba a tachar pendientes de su lista infinita. Desde afuera todo se veía perfecto, pero por dentro era un extraño. Nadie lo conocía de verdad, ni sus compañeros, ni sus amigos, y lo más duro, ni él mismo se conocía. No sabía qué lo hacía feliz realmente, no sabía qué le daba miedo, qué soñaba, qué quería. Había pasado toda su vida cumpliendo lo que otros esperaban de él, y nunca se había detenido a preguntarse: ¿quién soy yo sin todo esto? Cuando alguien le preguntaba: oye, ¿y a ti qué te hace feliz?, respondía con lo típico, frases hechas, respuestas automáticas, pero ni él mismo se las creía. Y así pasaban los días, luego las semanas, después los años. Vivía en piloto automático, como caminar en una cinta sin fin, sin decidir nunca hacia dónde quieres ir de verdad. Hasta que un día, su cuerpo dijo: basta. No fue nada dramático. Simplemente no pudo más. Dolores en el pecho, mareos, un cansancio que no se quitaba aunque durmiera 10 horas. ¿Fue al doctor? Estrés crónico, le dijo. Nada grave si haces cambios. Pero Marcos lo supo en ese momento. Esto no era solo estrés. Era su vida entera gritándole algo que había estado susurrando por años. Estás viviendo, pero no te estás viviendo a ti mismo. Esa noche salió a caminar. Necesitaba aire, necesitaba pensar. O tal vez dejar de pensar. En el parque vio a un señor mayor sentado en una banca. Miraba el cielo, tranquilo, como si estuviera exactamente donde debía estar. Y Marcos sintió algo que no había sentido en años: envidia de esa paz. Se sentó a su lado, sin decir nada. El anciano, sin voltear, dijo algo que lo atravesó: no estés tan ocupado en la vida que se te olvide vivirte. Marcos lo miró sorprendido. ¿Y cómo se hace eso?, preguntó casi en un susurro. ¿Cómo se vive uno a sí mismo? El viejo sonrió y con voz tranquila le dijo: conociéndote. Porque si no te conoces, terminarás viviendo una vida que no es tuya. Esa conversación fue solo el principio. El anciano no le dio una fórmula mágica, no le vendió un curso, no le prometió resultados en 21 días, solo le compartió 3 cosas, 3 ideas simples pero profundas. Primera, tu mente es como un caballo salvaje. Si no la entrenas, ella te lleva al barranco. Marcos entendió. Su problema no era que pensara mucho, era que se creía todo lo que pensaba. Entonces empezó a hacer algo diferente: observar sus pensamientos, sin juzgarlos, sin pelear con ellos, solo verlos pasar, como cuando te sientas junto a un río y ves el agua fluir. Y ahí descubrió algo poderoso: no eres tus pensamientos, puedes verlos, sin ser arrastrado por ellos. Segunda, no puedes amar lo que no conoces. Y tú llevas años sin mirarte. Eso le dolió, pero era cierto. Así que empezó a escribir. Cada noche, antes de dormir, tomaba un cuaderno y escribía, sin filtros, sin pretensiones. ¿Qué sentí hoy? ¿Qué me dio miedo? ¿Qué quiero realmente? Al principio le costó, pero poco a poco empezó a escuchar una voz distinta. No la del miedo, no la del qué dirán, su propia voz, la que había callado por años. Tercera, el bambú crece bajo tierra durante años. Nadie lo ve, pero está fortaleciendo sus raíces. Y cuando brota, crece hacia el cielo sin parar. Marcos entendió: conocerse no es algo rápido. No es algo que se hace en un fin de semana. Es regresar a casa después de años perdido. Y eso toma tiempo, toma silencio, toma paciencia. Pasaron los meses. Marcos empezó a tomar decisiones distintas. Dejó su trabajo, no porque odiara lo que hacía, sino porque descubrió algo más grande, lo que él realmente era. Se dio cuenta de que amaba enseñar, conectar con personas, ayudarlas a encontrar lo que él había estado buscando. Así que comenzó a dar charlas en escuelas, en comunidades pequeñas. Hablaba de emociones, de autoconocimiento, de vivir despierto. No todo fue fácil. Hubo días de miedo, días sin dinero, días de dudas, pero había algo diferente ahora. Marcos conocía su brújula interna, y aunque el camino era incierto, la dirección era clara. Un día, en el supermercado, se encontró con su antiguo jefe. ¿Qué haces ahora?, le preguntó con curiosidad. Marcos sonrió. Tranquilo, seguro. Ahora hago lo que soy, no lo que toca. Su ex jefe se quedó callado. En sus ojos, Marcos vio algo familiar, la mirada de alguien que aún no se ha hecho esa pregunta. Mira, hay un precio muy alto en no conocerte. No es solo ansiedad, no es solo confusión, es vivir una vida que no es tuya. Es llegar a la cima de una montaña y darte cuenta de que ni siquiera querías estar ahí. Pero déjame decirte algo importante: nunca es tarde, nunca. Hoy mismo puedes detenerte, sentarte en silencio y preguntarte: ¿quién soy yo? Sin mis títulos, sin mis miedos, sin mis máscaras. Y desde ahí,
comenzar el viaje de regreso a ti, porque quien se conoce, se libera, y quien se libera, empieza realmente a vivir. Si esta historia te tocó el corazón, compártela. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde me escuchas hoy? Hasta la próxima. Sé paciente, sé agradecido, y sigue avanzando, siempre hacia ti.